Si nos adentramos en la oscuridad de las selvas tropicales de América Latina, tendremos la oportunidad de presenciar un animal que se mueve con elegante habilidad. Ella se esconde en las sombras contando con su distracción. Ella no anuncia su llegada con rugidos o estampidos. No lo necesita. Su presencia basta. El jaguar es el ápice evolutivo de millones de años de refinamiento depredador. Lo que podría ser fácilmente un gato domesticado, evolucionó para convertirse en uno de los animales más increíbles fabricados por la naturaleza. Aunque no ostente la fama cinematográfica del león africano o el estrellato del tigre asiático, el jaguar es soberano absoluto en América Latina. Sin coronas ni súbditos, comanda su territorio con fuerza bruta, agilidad y una inteligencia depredadora que desafía a cualquier rival. Su silueta inconfundible, manchas circulares únicas y ojos claros y desafiantes demuestran que siempre está lista para esconderse y atacar cuando sea propicio. Este no es un animal que use solamente la fuerza, porque realmente es inteligentísimo, pero también existe el poder medible. La mordida del jaguar es proporcionalmente la más fuerte entre todos los grandes felinos. Alcanza hasta 1.500 libras por pulgada cuadrada, superando la de un león. Esa fuerza es una necesidad evolutiva. A diferencia de otros depredadores que apuntan al cuello, el jaguar muerde directamente el cráneo o la columna de su presa, perforando huesos con facilidad. Esta técnica está directamente ligada a una dieta ancestral que incluía perezosos gigantes, armadillos acorazados y otros miembros de la megafauna de la era glacial. Toda esta cadena evolutiva talló a un animal único, exuberante, claro, pero peligroso. Incluso sin sus alimentos favoritos del pasado, el jaguar supo adaptarse bien. Hoy en día sigue siendo un especialista en emboscadas. Moviéndose entre las sombras, observa, calcula, espera. Su fuerza es complementada por una estrategia de ataque quirúrgica, rápida, precisa y casi siempre fatal. Un animal difícilmente sobreviviría a una emboscada de un jaguar. Si te elige como objetivo, no sirve de nada correr. Serías acorralado y no percibirías su ataque furtivo y certero hasta que fuera demasiado tarde. El jaguar es realmente un animal impresionante, símbolo de la vida silvestre americana, un fragmento vivo de un mundo antiguo que perdura hasta los tiempos actuales, casi destronando a otros depredadores clásicos. En este documental vamos a hablar sobre la historia, la ciencia y la cultura que rodean a este depredador supremo, y entender por qué, en medio de tanta diversidad, el jaguar sigue siendo indiscutiblemente el verdadero rey de la selva. Pero no le cuentes a los leones por ahí que te lo dije. Mucho antes de que las selvas tropicales se convirtieran en el hábitat inexplorado, denso y húmedo que conocemos hoy, América del Sur era el hogar de criaturas colosales. Perezosos gigantes con el porte de elefantes y toxodontes de cuerpo macizo dominaban las llanuras y bosques abiertos. Ese era el escenario cientos de años atrás, siguiendo un camino evolutivo al revés, donde era posible encontrar un suelo controlado por herbívoros gigantes. Entre ellos surgía un depredador a la altura, el jaguar. Hace unos 500.000 años, el jaguar ya era una cazadora excepcional, pero no como la conocemos hoy. Fósiles indican que sus versiones prehistóricas podían pesar hasta 200 kilos, casi el doble de los jaguares modernos. Esa dimensión descomunal era una necesidad evolutiva de la especie. Para derribar presas tan imponentes, la fuerza y la estrategia eran aún más contundentes e importantes. Paleontólogos condujeron estudios de marcas de mordidas en huesos, revelando una técnica inusual entre esas fieras del pasado. Los jaguares ancestrales atacaban las vértebras cervicales de sus presas, escalando sus espaldas para aplicar una mordida precisa y destructiva en la columna. Un golpe que neutralizaba incluso a los gigantes de la megafauna en segundos. Pero aquí el gran diferencial no era solamente el tamaño. Sus armas biológicas eran refinadas y no necesariamente ligadas a la envergadura. Garras retráctiles afiladas, musculatura concentrada en los hombros y miembros traseros, y una mordida que ya en aquella época estaba orientada no solo a sujetar, sino a perforar huesos. Complementando ese arsenal,
El jaguar disponía de visión nocturna adaptada, un componente esencial en un mundo donde el peligro y la oportunidad acechaban en la oscuridad. Y así, tenemos el arma perfecta para depredadores y osados exploradores que tuvieran el coraje de adentrarse en sus aposentos reales. Pero eso, obviamente, se restringe al pasado, donde la megafauna estaba a punto de desmoronarse, provocada en parte por los cambios climáticos y, sobre todo, por la llegada de los primeros humanos al continente. Eso transformó radicalmente el escenario ecológico. Sin sus presas colosales, los jaguares pasaron por un proceso de reducción de tamaño y adaptación comportamental. Disminuyeron de peso, refinaron sus tácticas de emboscada y pasaron a cazar animales más pequeños y más ágiles. Pero con su ancestralidad, aprendieron bastante, permitiendo que la era glacial representara una evolución sin frenos. Superficialmente, la evolución los hizo más pequeños y menos letales, pero internamente, eso no es una verdad absoluta. Mientras muchos de sus enemigos sucumbieron, ella permaneció. Su grandiosa fuerza, la estrategia silenciosa y la anatomía construida para la eficiencia absoluta siguen siendo rasgos vivos de aquella era aparentemente perdida en el tiempo. El jaguar de hoy, sin embargo, lleva en el cuerpo y en el instinto la memoria de un tiempo en que enfrentaba gigantes y vencía y superaba, para ser más exacto. Esa herencia moldea su comportamiento actualmente, tanto como su fisiología y su posición en la cima de la cadena alimentaria, lo que la convierte en una fiera que no debe ser subestimada y en una sobreviviente del pasado glacial, una reliquia letal de una América prehistórica que aún respira a través de su existencia. Pero en la modernidad, específicamente en la selva contemporánea, donde el equilibrio ecológico es uno de los mayores problemas, debido a las ultrajantes acciones humanas, el jaguar se ha convertido en un ejemplo raro de adaptación exitosa. Aunque sus presas favoritas del pasado hayan desaparecido, el jaguar supo adaptarse bien. Hoy sigue siendo una especialista en emboscadas, moviéndose entre las sombras, observa, calcula, espera. Su fuerza es complementada por una estrategia de ataque quirúrgica, rápida, precisa y casi siempre fatal. Un animal difícilmente sobreviviría a una emboscada de un jaguar. Si ella te elige como objetivo, no sirve de nada correr. Serías acorralado y no percibirías su ataque furtivo y certero hasta que fuera demasiado tarde. El jaguar es realmente un animal impresionante, símbolo de la vida salvaje americana, un fragmento vivo de un mundo antiguo que perdura hasta los tiempos actuales, casi destronando a otros depredadores clásicos. En este documental vamos a hablar sobre la historia, la ciencia y la cultura que rodean a este depredador supremo, y entender por qué, en medio de tanta diversidad, el jaguar sigue siendo, indiscutiblemente, el verdadero rey de la selva. Pero no le cuentes a los leones por ahí que te lo dije. Cuando el bosque es sustituido por pastizales, las presas naturales del jaguar desaparecen y el ganado se convierte en una alternativa irresistible, por ejemplo. Un hecho curioso y aterrador. Un solo jaguar, según relatos de ganaderos, puede matar hasta 30 cabezas de ganado por año, un impacto significativo para pequeños y medianos productores. Aunque los impactos puedan intensificarse y alcanzar esferas económicas, es importante interpretar el escenario de la siguiente forma. Existe una cadena alimentaria, y la unión de ganado para subsistencia humana es una táctica vista como superficial por la naturaleza. Es como si estuviéramos reiniciando el juego para los jaguares y ofreciéndoles un oasis de comida con el menor esfuerzo involucrado. Es prácticamente pedirles que ataquen. Desafortunadamente, el factor humano de la ecuación no lo deja barato y trae consigo consecuencias brutales. La represalia suele ser inmediata y brutal. Trampas, envenenamiento, disparos. Aunque protegidos por ley, los jaguares todavía son cazados en diversas regiones, ya sea por venganza, ya sea por motivos económicos. Este ciclo de violencia también es alimentado por el mercado negro. Las pieles de jaguar, incluso con la prohibición del comercio,
siguen siendo vendidas ilegalmente por valores irrisorios, en promedio $20 por ejemplar. Muchas veces, la matanza no ocurre por necesidad, sino por prestigio o ganancia rápida, reforzando una lógica que ignora el valor ecológico y simbólico de este depredador. La amenaza, sin embargo, no está solo en la mira de las armas, sino en las cercas y carreteras que cortan el territorio de la especie. La fragmentación del hábitat, causada por infraestructura, agropecuaria y minería, aísla poblaciones de jaguares, limitando el intercambio genético y volviendo a los grupos más vulnerables a enfermedades, infertilidad y declive poblacional. En los Estados Unidos, por ejemplo, donde apenas quedan algunos individuos aislados en la frontera con México, carreteras interestatales y muros de contención migratoria han creado barreras infranqueables para la especie. Hoy, se estima que quedan apenas cerca de 173.000 jaguares en toda América Latina. De este total, cerca del 60% vive en Brasil, concentrados principalmente en la Amazonía, el Pantanal y fragmentos de Mata Atlántica. Es una población grande en números absolutos, pero extremadamente presionada, especialmente fuera de la región amazónica. El jaguar, que por milenios reinó incuestionablemente en las Américas, ahora se ve cercado, no por depredadores naturales, sino por cercas, concreto y rifles. El conflicto con el hombre no es solo físico, es simbólico. Es el enfrentamiento entre dos modos de vida, el de la selva y el de la hacienda, el del equilibrio ancestral y el de la producción a escala. En este escenario, la supervivencia del jaguar depende de una reconciliación posible, pero urgente, entre conservación y convivencia. Más que un depredador, el jaguar es un símbolo, un arquetipo profundo que atraviesa milenios de espiritualidad, identidad y poder. Desde las civilizaciones precolombinas hasta los movimientos artísticos contemporáneos, ha sido mucho más que un animal temido. Fue reverenciado como divinidad, asociado a la fuerza de la naturaleza, a la sabiduría ancestral y a la conexión entre el mundo visible y el invisible. Entre los mayas, el jaguar era Balam, el dios jaguar, guardián de las noches y de los misterios. Transitaba entre el día y la oscuridad, entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Balam representaba tanto la fuerza bruta como la inteligencia estratégica, y su culto estaba asociado a los rituales de paso, a la protección de la comunidad y a la autoridad de los reyes. En Chichén Itzá, en el corazón de la península de Yucatán, el trono de jaguar rojo, esculpido en piedra, con dientes expuestos y pintado con pigmento natural, simbolizaba el poder absoluto. El gobernante no solo comandaba, él se convertía en el jaguar en espíritu, asumiendo sus cualidades en ceremonias sagradas. El jaguar, por lo tanto, es un mito vivo, una presencia que habla al instinto y a la imaginación, que inspira líderes, mueve artistas y protege culturas. Y ha hecho eso desde eras pasadas, cuando los hombres soñaban con colonizar los rincones inhóspitos de América. Como descubriríamos, ningún animal permaneció inmune al hombre. Sobrevivió aquel que dejó claro desde el principio que no se rendiría y permanecería en la densidad del bosque, escondido entre reliquias del pasado y estructuras modernas, a través de los campamentos montados por los primeros hombres. Hoy, sin embargo, sabemos más sobre su imponencia y fuerza. Observada de cerca por estudiosos, ambientalistas y defensores del medio ambiente, tenemos un mapeo complejo de su comportamiento. Ella dejó, sin embargo, de habitar los reinos imaginarios del bosque para demarcar nuestro imaginario, ya sea el imaginario colectivo de los pueblos originarios de América o de personas de la actualidad como tú y yo. Hoy, cada vez que se extingue en un territorio, perdemos más que biodiversidad. Perdemos memoria, espiritualidad e identidad. Y perdemos un poco de nuestra conexión con el pasado y aquello que permitió que el jaguar permaneciera tan inspirador a lo largo de los procesos evolutivos. Frente a las amenazas que presionan la existencia del jaguar, también surgen iniciativas que rescatan no solo al animal, sino la esperanza de una convivencia armónica
entre el ser humano y la naturaleza. La conservación del jaguar es una misión biológica y se ha convertido en una causa continental que involucra ciencia, cultura, economía y cooperación internacional. Entre los proyectos más ambiciosos está el Corredor del Jaguar, una iniciativa que busca conectar los hábitats fragmentados de la especie desde México hasta el norte de Argentina. La idea es simple pero significativa: garantizar que los jaguares puedan moverse libremente entre reservas, parques y selvas, cruzando fronteras políticas por medio de corredores ecológicos. Este flujo entre poblaciones permite el intercambio genético, reduce el riesgo de consanguinidad y aumenta las posibilidades de supervivencia de la especie a largo plazo. Es una respuesta directa a la fragmentación provocada por carreteras, cercas y deforestación, y exige articulación entre gobiernos, ONG, comunidades locales y científicos. Uno de los casos más simbólicos de éxito en este esfuerzo colectivo ocurrió en la propia Argentina. Tras 70 años de extinción local del jaguar en el Parque Nacional Iberá, un proyecto liderado por la Fundación Rewilding Argentina realizó la reintroducción de la especie con la ayuda de jaguares rescatados en otras regiones. Entre ellos estaba Mariúa, una hembra proveniente de Brasil, que se adaptó al nuevo territorio. Pero hizo más que eso. Ella dio a luz a crías en vida libre. El nacimiento de esas pequeñas onzas marcó un renacimiento histórico de una población y de un vínculo ecológico y espiritual que parecía perdido para siempre. Además del valor biológico, proteger al jaguar también es una decisión estratégica desde el punto de vista económico. Se estima que los hábitats naturales de la especie, como selvas tropicales, sabanas y áreas húmedas, generan hasta $4.000 millones al año en servicios ecosistémicos. Esto incluye la regulación del clima, el abastecimiento de agua, el mantenimiento de suelos fértiles y el turismo de naturaleza. En países como Brasil, el Pantanal se ha consolidado como un destino internacional para la observación de jaguares, atrayendo a miles de visitantes y moviendo economías locales. Conservar al jaguar, por tanto, no es solamente salvar a un animal amenazado, es garantizar un futuro más equilibrado para las propias sociedades humanas. Donde hay bosque en pie y agua limpia, hay jaguar, y donde hay jaguar, hay un ecosistema funcional, resiliente y lleno de posibilidades para las próximas generaciones. Estamos hablando de un animal que fue perseverante y mostró cómo podemos evolucionar. El camino parece prometedor, a medida que una nueva generación observa impactos económicos y suma esfuerzos científicos. No es un acto de osadía creer que la esperanza para esta especie sigue renovándose. Cada organización que busca preservarla muestra sin querer que es posible reconstruir el vínculo entre hombres y animales. Proteger al jaguar es proteger la vida en su forma más plena y forma parte del pacto que cada uno de nosotros debería hacer con la naturaleza que nuestra especie insiste en degradar. A lo largo de milenios, el jaguar enfrentó y sobrevivió a los desafíos más extremos. Resistió a los cambios climáticos de la era del hielo, cazó colosos de la megafauna y se adaptó a selvas densas, llanuras abiertas y pantanos tropicales. Pero hoy enfrenta una amenaza más implacable que cualquier presa ancestral: el ser humano. No solamente el hombre por sí mismo, como se señaló anteriormente. Existen aún los males causados en consecuencia de acciones directas: deforestación, caza ilegal, envenenamiento, fragmentación del hábitat. Cada una de estas acciones acelera la desaparición de un símbolo vivo del continente americano, y su extinción no sería solamente la pérdida de una especie, sería la pérdida de un termómetro biológico esencial. Donde hay jaguar, hay selva. Donde desaparece es señal de que el equilibrio se rompió. El jaguar es, por tanto, un indicador de la salud de los ecosistemas que sustentan no solo la biodiversidad, sino también el bienestar humano. Aún así, hay espacio para la esperanza, y esa esperanza ya está en movimiento. Proyectos como OnSafari, en el Pantanal brasileño,
han demostrado que la coexistencia es posible. Uniendo ciencia, turismo de observación y educación ambiental, la iniciativa ha revertido conflictos entre jaguares y ganaderos, transformando depredadores temidos en aliados de la economía local. A través de la valorización del jaguar como activo ecológico y cultural, las comunidades han comenzado a ver al felino como una fuente de orgullo y oportunidad, y no como un enemigo a ser eliminado. La Estrategia de Conservación del Jaguar 2030, articulada a nivel internacional, refuerza ese camino. Reúne a gobiernos, organizaciones e investigadores en torno a metas claras: ampliar áreas protegidas, restaurar corredores ecológicos, monitorear poblaciones y comprometer a la sociedad en la protección activa de la especie. Se trata de un pacto a largo plazo entre el ser humano y su propia herencia natural. Al proteger al jaguar, no solo estamos salvando a un animal magnífico, estamos salvando la propia identidad de América Latina. Una identidad moldeada por la fuerza del bosque, por la ancestralidad de los pueblos nativos y por la presencia silenciosa, pero poderosa, de un depredador que lleva en sus patas la memoria del continente. El rugido del jaguar, aunque raramente oído, aunque simbólicamente, debería significar algo que nuestros oídos captaran como un grito de socorro y no como un sonido amenazador. El futuro, sin embargo, nos reserva algo más optimista. Si estamos en lo cierto, los jaguares deberían seguir operativos, soberanos y adaptativos, incluso en escenarios donde el hombre interfiera dramáticamente. Ese es un deseo, no necesariamente un diagnóstico. Esperar lo mejor y prepararse para lo peor, como suelen hacer los jaguares, tal vez tenga un efecto tan beneficioso como suele tener para ellos. Si te gustó este formato, te invito a permanecer en el canal y suscribirte. Te agradezco de corazón tu permanencia hasta aquí y hasta el próximo video.